Buenas tardes a todos. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es un gran orgullo realizar este foro, un foro especial que hemos organizado precisamente para dar a conocer a investigadores destacados, jóvenes, pero que están realizando una labor importante en el desarrollo de nuevos conocimientos, nuevas interpretaciones sobre aspectos relevantes de la historia nacional. Quisiéramos recordarles a ustedes que desde hace muchos años el Instituto se propuso fomentar la investigación, apoyar y promover a los jóvenes estudiantes Les decía que el Instituto se propuso desde hace muchos años, como una de sus tareas sustantivas, el apoyar y promover la investigación de la historia de México, desde que era todavía Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana solamente. Se instituyó el Premio Salvador Azuela como un concurso en el que los investigadores que habían hecho su tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado, o que recientemente habían publicado algún libro que significara una contribución importante para poder ir esclareciendo y comprendiendo cada vez más distintos aspectos de la Revolución Mexicana, que pudieran concursar y obtener esta distinción. Durante varios años estuvo funcionando el Premio Salvador Azuela como reconocimiento a investigaciones destacadas sobre la Revolución Mexicana, y después se fue ampliando el ámbito de estos reconocimientos para que no fuera solamente a las investigaciones sobre la Revolución Mexicana, sino que también pudieran competir y obtener el reconocimiento investigaciones que trataran sobre los otros periodos importantes de la historia nacional, y particularmente de los otros dos grandes acontecimientos revolucionarios, la Guerra de Independencia y las guerras de Reforma. Y sin embargo, durante la pasada administración del Instituto Nacional de Estudios Históricos, ya no de la Revolución Mexicana, sino de las revoluciones de México, a partir de una modificación legal que se hizo en su estatuto jurídico para poder abarcar a estas tres grandes revoluciones que han definido el rumbo de nuestro país, desaparecieron estos premios como reconocimiento a las investigaciones de jóvenes investigadores, y se convirtieron en premios no a investigaciones particulares o a tesis de grado destacadas, sino más bien en reconocimientos a la trayectoria de investigadores ya hechos, ya formados, ya con una larga carrera, y no ha sido sino hasta el año pasado, con la nueva administración que encabeza la doctora Patricia Galeana, cuando se modificó este estatuto que regía el funcionamiento de los premios del instituto, y se acordó que en vez de los 6 premios a la trayectoria que se habían venido dando en los últimos años, se cambiaran y se hicieran otros 2 nuevos premios para que fueran 8 en total, y de estos 8, 4 que fueran reconocimiento a la trayectoria de académicos destacados, y los otros 4 que fueran nuevamente para reconocer, para promover, para alentar
las nuevas investigaciones, para poder apoyar a los jóvenes investigadores, a los jóvenes que están apenas comenzando a despegar en su carrera. De esta manera, el año pasado volvimos a convocar, a recibir y a juzgar los trabajos que llegaron, que se inscribieron en nuestros concursos, en los 4 premios que tenemos para reconocer destacadas investigaciones en la investigación sobre independencia, reforma, revolución o sobre la historia cultural. Recibimos muchísimos trabajos, algunos extraordinarios. El Consejo Técnico de este instituto, compuesto por muy destacados especialistas y funcionarios de la academia, sesudamente analizó, revisó, discutió los trabajos y en sesiones que tuvieron que prolongarse, porque como les comento, hubo varios trabajos que merecían el reconocimiento. Finalmente nuestro Consejo Técnico decidió que estos 4 fueran los trabajos ganadores. Tenemos ahora con nosotros a 3 de los ganadores. Uno no pudo asistir. De las 2 personas que están ahorita, una tercera se incorporará un poquito más tarde porque tuvo un problema y acaba de avisar que viene en camino. Entonces vamos a esperarlo para que se integre en cuanto llegue. Y bueno, la idea con este evento que hemos organizado es que estos investigadores, estos académicos que se hicieron acreedores a los premios de nuestro instituto para reconocer trabajos importantes historiográficos sobre varias de las disciplinas y épocas que emitimos en nuestras convocatorias, vengan aquí para que nos platiquen sobre sus investigaciones, para que nos hagan una presentación general de cuáles son sus líneas de investigación, de cómo abordaron sus trabajos, de cuáles fueron sus conclusiones, de qué es lo relevante que han ellos encontrado en su trabajo como investigadores, y que vengan a exponerlos aquí ante ustedes para que podamos conocerlos y que podamos tener también un espacio para comentarlos, para hacerles preguntas, para que nos aclaren un poco más sobre estos temas y estos personajes sobre los que han estado ellos trabajando. Nos da por lo tanto muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Vamos a comenzar con el doctor Juvenal Jaramillo Magaña, quien obtuvo el premio Ernesto de la Torre Villar a la investigación histórica sobre la independencia de México por su tesis de doctorado en Ciencias Sociales que presentó en el Colegio de Michoacán, un trabajo titulado Los Capitulares y el Cabildo Catedral de Valladolid Morelia en la época de 1790 a 1833. Juvenal Jaramillo Magaña es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, realizó sus estudios de posgrado bajo la dirección del doctor Carlos de Rejón Peredo y su especialidad es en Historia Colonial del Estado de Michoacán. Tiene varias publicaciones, entre ellas La vida académica de Valladolid en la segunda mitad del siglo XVIII, publicado por el Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaíta y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otro trabajo, José Pérez Calama, un clérigo ilustrado del siglo XVIII en la antigua Valladolid de Michoacán, publicado también por el Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaíta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los orígenes de la ciudad de Valladolid de Michoacán y de su calzada de Guadalupe, en coautoría por quien fue su director de tesis, el doctor Carlos de Rejón, también publicado por las mismas instituciones. Tiene también Hacia una iglesia beligerante, publicado por el Colegio de Michoacán, y un
uno más titulado Valladolid de Michoacán durante el siglo de las luces, publicado por el Instituto Michoacano de Cultura. Le damos la palabra al doctor Juvenal Jaramillo Magaña. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y agradezco a las autoridades del INERM la invitación que me han hecho para compartir con ustedes los aspectos más relevantes de mi trabajo de tesis, con el cual tuve el honor de ser reconocido por el INERM. Como habrán escuchado ustedes, mi trabajo se llama Los capitulares y el Cabildo Catedral de Valladolid, Morelia, 1790-1833. Y no hay metáfora alguna en el título, es decir, mi trabajo aborda precisamente la historia de los capitulares y del Cabildo Catedral de Valladolid, Morelia, en este amplio periodo de 40 años, que es sumamente rico desde el punto de vista histórico por la enorme cantidad de sucesos que tanto en el plano internacional como virreinal y local se vivieron. Para aquellos que no son especialistas en ese tipo de temas, he de aclarar conceptos. ¿A qué me refiero con los capitulares y a qué me refiero con el Cabildo Catedral? Me refiero a capitulares por referirme a todos aquellos que formaban parte de esta corporación eclesiástica llamada Cabildo Catedral. ¿Qué era un cabildo catedral? Bueno, voy a dar una primera definición recordando lo que en el Concilio de Trento se dijo sobre los cabildos catedrales. Se decía que eran el senado de los obispos. Es decir, en otras palabras, hablar de un cabildo catedral es hablar de un conjunto de consejeros, clérigos todos ellos, que están en torno al obispo para colaborar con él en el gobierno y administración de un obispado. Y teóricamente, solo teóricamente, y esto lo vamos a ver más adelante, solo teóricamente, repito, eran, digamos, la élite de la Iglesia. Un cabildo catedral se componía por miembros de una élite, y una élite que se definía básicamente por su trayectoria sacerdotal. Entonces, para llegar a un cabildo catedral, un clérigo tenía que hacer una buena cantidad de méritos, contar con una formación profesional sólida y, por supuesto, tener muy buenas relaciones con la gente del poder, ¿sí? En mi trabajo muestro las muy diversas vías que emplearon los hombres de la Iglesia que tuvieron la fortuna de acceder a un cabildo catedral. Es decir, muchas veces accedían a un cabildo catedral, se llegaba a ser capitular, pues, porque habían hecho muchos méritos académicos, era el menor de los casos. En otros casos, sobre todo en este periodo al que me refiero, porque habían sido capellanes militares, es decir, habían estado en el frente de guerra atendiendo a los militares de la Armada Española en alta mar o bien en tierra, en fin. Algunos otros habían, entre comillas, hecho méritos al servicio de algún obispo o algún alto funcionario de la corona española, en fin. El asunto está en que desde un principio me propuse estudiar cómo había visto y enfrentado la élite eclesiástica michoacana esta época, es decir, una época que sufre profundos cambios por efectos de la Revolución Francesa,
una época que sufre profundos cambios, sobre todo en la estructura eclesiástica, a consecuencia de las reformas borbónicas o lo que el historiador inglés David Brading ha llamado la revolución en el gobierno. Una época que está profundamente marcada por el movimiento insurgente, por la revolución de independencia y, por supuesto, una época que queda profundamente marcada por la independencia de México. Una primera motivación que tuve para emprender este estudio fue la de, repito, ver cómo enfrentó la élite eclesiástica de Michoacán esta época. El trabajo lo dividí en dos partes. En una parte hago prosopografía, es decir, una serie de historias de vida de cerca de 65, de cerca de 65 personajes del alto clero michoacano, viendo tanto los orígenes geográficos, dónde nacieron, dónde se formaron, qué tanto influyó la institución en la que se formaron para su posicionamiento en el alto clero, qué profesiones abrazaron, ¿verdad? Porque sabemos obviamente que todos ellos eran sacerdotes, pero algunos eran teólogos, algunos otros eran canonistas, algunos otros eran ambas cosas, teólogos y canonistas. En fin, en estas historias de vida de que estaba hablando, de esos cerca de 65 clérigos, podemos ver más o menos todos estos aspectos. Algo que es interesante, que ha llamado mucho la atención en esta investigación, es que como parte de las historias de vida, yo le dedico un espacio considerable a las propiedades de que se hicieron estos miembros del alto clero. Y entre las propiedades que se hicieron, pues obviamente aparecen las bibliotecas, los libros con los que contaban. Y ahí encontramos que efectivamente hay una relación muy estrecha entre aquellos clérigos que formaron una biblioteca heterodoxa, muy amplia, en la cual podemos ver, claro, obras sobre teología, sobre historia sagrada, etcétera, pero también una buena cantidad de libros prohibidos. La relación, repito, que tuvieron este tipo de clérigos que formaron este tipo de bibliotecas con los movimientos de conspiración de Valladolid de 1809 y el movimiento insurgente, por supuesto. Movimientos antirrealistas que se dieron sobre todo en los años de 1813 y 1814 en la actual ciudad de Morelia, y que estuvieron compuestos por algunos de estos miembros del alto clero. Lo que resultó revelador pues de este trabajo, lo que me resultó muy revelador de esta investigación fue encontrarme con que el simple hecho de ser miembros del alto clero no los constituyó en agentes del movimiento antiinsurgente, no los constituyó en personajes adictos necesariamente a la figura del rey, sino que la mayoría de estos personajes actuaron abierta o disimuladamente en diferentes movimientos en favor de la insurgencia. Voy a poner un ejemplo. Quien era el gobernador de la diócesis y el capitular más importante en 1810, cuando Hidalgo y su hueste ocuparon la ciudad de Valladolid de Michoacán, me refiero a Mariano Escandón Higuera. Fue un personaje que desde poco antes de septiembre de 1810
apoyó las conspiraciones de Querétaro, de Valladolid, fue miembro de los Guadalupes, apoyó por supuesto a este grupo, fue de los clérigos que dieron su voto para que José María Morelos fuese electo generalísimo, y fue un personaje que actuó de manera muy activa en favor del movimiento insurgente. Y repito, estoy refiriéndome al que era el presidente del Cabildo Catedral en el momento del estallido de la guerra, el personaje de mayor jerarquía. Hubo muchos más y esto es lo que muestra mi trabajo. Por supuesto, decía hace un momento que mi texto está dividido en dos partes. La primera parte se refiere a estos personajes, a los capitulares. Es, insisto, un trabajo de corte prosopográfico o historias de vida de los 65 miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán que formaron parte de esta corporación en el periodo de 1790 a 1833. Y una segunda parte la dedico propiamente a la corporación, al Cabildo Catedral, cómo actuó esta institución, más que como lo mandaban el derecho canónico y las erecciones del Obispado de Michoacán, más que como una corporación que auxiliase al obispo en el gobierno diocesano, como una corporación de poder, la más importante corporación política y de poder que había en el Obispado de Michoacán, y cómo enfrenta la grave crisis económico-fiscal que empieza a vivir el Imperio Español, sobre todo desde 1790, y los grandes movimientos a que he hecho alusión hace un momento en mi intervención, la Revolución Francesa, por ejemplo, la caída de los monarcas españoles, la invasión napoleónica, el inicio de las insurgencias en otros territorios de Hispanoamérica y por supuesto el estallido insurgente, la independencia de México. Y también les recuerdo que mi trabajo abarca hasta 1833, es decir, también hago un análisis de cómo enfrenta el Cabildo Catedral como corporación y cómo enfrentan sus integrantes aspectos como el plan de Casamata, la caída de Agustín de Iturbide, ¿verdad?, y también el establecimiento de la Primera República Liberal. Entonces, grosso modo, esto es lo que abordo en mi trabajo. Y naturalmente me gustaría que en su oportunidad más adelante me plantearan preguntas y podamos extendernos en este renglón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juvenal Jaramillo. Toca el turno ahora al doctor Diego Pulido Esteva, quien obtuvo el premio Salvador Azuela del INERM como reconocimiento a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana por su tesis de doctorado en el Colegio de México, con un trabajo titulado A su salud, sociabilidades, libaciones y prácticas populares en la Ciudad de México a principios del siglo XX. El doctor Diego Pulido es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y es ahora doctor por el Colegio de México. Sus líneas de investigación se orientan a la historia de la policía y de las prácticas policiales en la Ciudad de México durante los siglos XIX y XX, así como a las prácticas de sociabilidad en los espacios urbanos. Entre sus publicaciones
se encuentran el trabajo titulado Las Islas Marías en la primera mitad del siglo XX, que apareció en el libro Crimen y Justicia en la Historia de México, Nuevas Miradas, coordinado por Elisa Speckman y Salvador Cárdenas, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro trabajo es La Policía, Inseguridad Pública y Desorden en la Capital, publicado en el libro Instantáneas de la Ciudad de México, un álbum de 1883-1884, coordinado por Alicia Salmerón y Fernando Aguayo y publicado por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Otro trabajo publicado por él es el titulado Profesional y Discrecional, Policía y Sociedad en la Ciudad de México, del Porfiriato Tardío a la Posrevolución, aparecido en el boletín de Lina, Antropología, en el número 94. Otro trabajo, el Policía del Buen Gobierno a la Seguridad, 1750-1850, aparecido en Historia Mexicana. Y finalmente el trabajo denominado Los Presos y el Centenario, que salió en la revista Bicentenario, Ayer y Hoy en México. Le pasamos el micrófono al doctor Diego Pulido. Muchísimas gracias por la presentación. También para mí es un placer y un honor compartir esta tarde con ustedes en una charla que si bien digamos parte de la investigación que fue distinguida con la mención honorífica en el premio de Salvador Azuela, también denota no del todo de los andamiajes de mi investigación, pero igual en las preguntas habrá ocasión de detenerse en eso. Tomo para esta presentación, no sé si hay alguien que pueda desbloquear la computadora. Que hay algunas imágenes que me gustaría compartir. Pero bueno, sigo. Tomo de pretexto un padrón de pulquerías que se levantó en pleno huertismo para adentrarse, digamos, a este mundo de la sociabilidad y los hábitos libatorios en la Ciudad de México. Muchas gracias. Que de hecho, lo ordenan levantar en mayo del 13 y en unas semanas, muy diligente, la policía remite al gobernador del Distrito Federal dicho padrón. El padrón detallaba el nombre, el propietario y la ubicación de cada expendio de pulque en la capital, ¿no? Entonces tenemos de pretexto, por asomo, un documento, nos permite, y ahora es lo que vamos a ir articulando, plantear más problemáticas. De esa manera permite en primer lugar estudiar el consumo de embriagantes, o más bien la sociabilidad popular en torno al consumo de embriagantes, el tema que investigo con mucha mayor profundidad en mi tesis de doctorado. Para la presentación, me sirvo de ese registro que se levanta en pleno huertismo para adentrarme en el comercio al menudeo del pulque, ¿no? Los patrones de distribución, es decir, la geografía del pulque en la ciudad. Y por último, los imaginarios que dan sentido a la embriaguez entre las clases populares, ¿no? El primer punto me gustaría detenerme estos serían como las fuentes, podemos regresar a eso, pero el primer punto toca, y es imponderable para este periodo, detenerse en el trust pulquero, ya ve, ¿no? El pequeño comercio y también el mundo del trabajo en las pulquerías. En la primera década del siglo XX, el comercio al menudeo de pulque estaba dominado por una compañía llamada Compañía Expendedora de Pulques. Estaba conformada esta compañía por una alianza de productores, distribuidores y propietarios de inmuebles urbanos, de productores de pulque y distribuidores de pulque, pero también de propietarios de inmuebles urbanos, es decir, las propias pulquerías. Dentro de sus accionistas figuraban la aristocracia pulquera de Apan, de Hidalgo, un concejal del Ayuntamiento de México y el subsecretario de Gobernación. En pocos meses de haberse constituido esta compañía se constituyó en 1909, pero a los pocos meses concentraba 90% de los establecimientos donde se expendía pulque en la Ciudad de México, ¿no?
Por ello, en las pulquerías era como, pensando en términos del trabajo, era mucho menos frecuente el caso del propietario que a la vez atendía de manera directa a los parroquianos, lo cual pues supone que en estas predominaban encargados o bien arrendatarios de locales que operaban a manera de franquicias, podría decirse, de la compañía, que no tardaría en conocerse popularmente como el trust pulquero. En 1913 la concentración de expendios de esta compañía se elevó a 98.5% de los expendios. Las características, efectos comerciales y efectos comerciales de esta empresa en el mercado capitalino ya han sido estudiados por otros autores. Se sabe que lanzaron una estrategia basada en acuerdos con las autoridades, corrupción de los agentes de policía para multar a sus competidores y incluso negociar algunas reformas que les favorecían en términos de horario y en términos de distancias entre un expendio y otro. Entre las prácticas monopólicas pueden mencionarse varias maniobras, como evitar que los pequeños comerciantes abrieran o reubicaran expendios, disminuir el número de las pulquerías para impedir para reducir la competencia y costos de operación de las menos rentables, así como trasladar sus locales a puntos de mayor venta y ampliar los horarios. No obstante nuestro conocimiento de tales consecuencias sobre el mercado capitalino, hay detalles que han sido pasados por alto relacionados con las formas que afectó a los actores sociales que están inmersos en el comercio al menudeo de embriagantes. Es decir, una perspectiva menos desde historia de empresa y más desde historia social y cómo está compuesto este comercio al menudeo. De ese modo, pues falta restituir la versión desde abajo en la voz de quienes arrendaban o recibían los salarios, así como los testimonios que se emitían desde los flancos, ¿no? Esto es de los que, no en pulquerías, pero sí en fondas o figones. Figones es una especie de fonda donde también es más orientada a sectores populares, pero donde también obtenía la licencia para expender pulque. Si bien la compañía, volviendo al tema de la compañía expendedora de pulques, inyectaba capital y proveía pulque, estaba lejos pues de operar todas las pulquerías que había en la Ciudad de México. Entonces más o menos promediaban unas 1000, rondaban las 1000 más o menos, a lo que había que sumar las fondas figones y cantinas de barrio. Es decir, también hay que romper un poco el estereotipo que digamos es un momento de diversificación muy importante de la oferta etílica en esta ciudad. Podría decirse que el riesgo de mantener en regla el establecimiento lo tenía el empleado o el que rentaba, quienes absorbían buena parte de los costos a pesar de sus cortas ganancias. Los encargados que trabajaban como empleados de la compañía obtenían sus ingresos de al menos dos formas, ¿no? Pues de un salario de 2 pesos o bien de una comisión proporcional a los litros de pulque que vendían, ¿no? Modalidad que parecía predominar si uno ve se atiene más a la documentación. Así la hegemonía de estos potentados del pulque dio pie, pues no al tráfico de influencias, sí a un tufo de que la mezcla de intereses resultaba en concesiones que favorecían a esta compañía. Al menos este era el sentir generalizado de los competidores que en condiciones modestas expendían el pulque. Lejos de cruzar los brazos, estos pequeños comerciantes, que incluso en muchas cartas que dirigían al ayuntamiento o al gobernador del Distrito Federal, ¿no? A veces buscando interlocución incluso con el Ejecutivo, ¿no? Se referían a sí mismos como nosotros los débiles, ¿no? Y no cesaban de protestar ante la situación. A través de numerosos pronunciamientos y comunicados denunciaron los favores que recibía supuestamente esta compañía. Y lo que es interesante, y esto es para el periodo revolucionario, en particular la década del 10, o el primer lustro, digamos, del 10 al 15, el tono y el vocabulario empleado en los reclamos pues sube, ¿no? Se enciende. Por ejemplo, en una hoja suelta concluían diciendo que, y cito aquí, la igualdad entre capitalistas y pobres será la base de la paz y la prosperidad de nuestra infortunada república, ¿no? Cierro ahí la cita. Es decir, pasan un poco también desde luego se politiza también su vocabulario y dejan de ser consideraciones como morales o de condescendencia para hacer auténticos reclamos pues no directamente políticos, pero sí ya con otro nivel, o un reclamo de derechos de alguna manera.
Sumado al malestar que ese sector experimentaba, la crisis desatada por la inestabilidad política y el estallido social repercutieron en los expendedores. El gobierno huertista inició los cierres intermitentes que afectarían a los trabajadores y comerciantes. Sin embargo, el Trust, por lo menos, el Trust fue un actor político que supo negociar la reapertura de sus casillas, es decir, todavía en ese periodo mantuvo su fuerza. Tal vez ninguna referencia a la magnitud del monopolio sea tan contundente como su representación espacial. Déjenme buscar un mapa. Bueno, desafortunadamente no se alcanza a ver, pero los puntos fuertes son las pulquerías que pertenecían al Trust, y los más claritos son las pulquerías independientes. Digo, mencionamos que eran las menos, ¿no? También pueden alcanzar a ver un recuadro donde supuestamente era la zona de intolerancia o la zona de primera categoría, donde pues lo que predominaba allí era más bien cantinas elegantes o cosmopolitas, ¿no? Pero aún así sí había, el Trust había conseguido incluso poner casillas en la primera categoría dentro de ese cuadro de supuesta intolerancia. Bueno, este es el mapa elaborado con base en el padrón. En él se puede observar pues auténticamente un enjambre, ¿no?, de puntos negros correspondientes a las casillas de pulquería de la compañía, como bien decía. Pero también este mapa permite, bueno, hay como dos patrones, ¿no? Uno de distribución. El de distribución también obedece a la red de tranvías, ¿no? Es decir, el pulque pues era un producto que se había beneficiado de las comunicaciones o de la modernización de las comunicaciones, de tal modo que los tranvías pues no solo distribuían en esta ciudad de pasajeros, sino que había furgones que desde ya sea la garita de Peralvillo u otra, podían distribuir el pulque en lo que vemos, ¿no? Prácticamente las principales rumbos y barrios. El otro patrón no es de distribución, es más bien de concentración, y lo vemos obviamente cerca de mercados, ¿no?, que serían como estos nodos. Y lo cierto es que las pulquerías, aquí podríamos tomar los términos de Henri Lefebvre, ¿no?, que finalmente lo dice él para las tabernas en la Francia del 19, pero aquí podríamos pensar que eran los puntos neurálgicos de la vida social también las pulquerías y otros espacios de sociabilidad, de otros expendios de bebidas. Eran nodos para el esparcimiento y el tiempo de ocio de los capitalinos, lo cual está lejos de significar que se trataba de entidades independientes de otros polos que hicieron densa la interacción social, ¿no? En todo caso, pues bueno, los mercados, los jardines públicos, ¿no?, eran también vértebras de esta sociabilidad popular. En este apartado, que digamos es la geografía urbana del pulque, identificó a grandes rasgos los rumbos donde se libaba, con el objeto de conocer si los lugares de esparcimiento popular fueron segregados o socialmente, es decir, por los rumbos de colonia. Y aquí es bien interesante traer a cuento toda la conflictividad que hay entre, los vecinos de clases más acomodadas, que reclamaban, obviamente en nombre de las buenas conciencias y en contra del embriaguez, que expulsaran y lograron incluso que en algunos momentos se reglamentara y se prohibiera la ubicación de pulquerías, pues por ejemplo en las colonias Juárez, ¿no? Digamos, por mencionar una, pero hay otras, ¿no? Santa María la Ribera también tiene, hay una buena cantidad de cartas de esta comunidad de vecinos que reclamaba la presencia de pulquerías o fondas en sus calles. También se prohibió establecer pulquerías en las avenidas consideradas glamorosas en la época, ¿no?, como Plateros, ¿no?, la actual Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre. Y bueno, obviamente más tardíamente en la Roma, en la Condesa, pero tal vez en un periodo un poquito más adelante. Antes de bosquejar los patrones de asentamiento de las pulquerías, también cabe precisar que esta ciudad pues hay que considerarla no como un espacio integrado, sino como un conjunto de rumbos. Esto es, la vida social urbana se muestra más bien fragmentada y se caracteriza por una experiencia parcial de la traza, ¿no? Sigue siendo muy importante, digamos, el sentido de barrio, más bien. Y por lo tanto, bueno, debe matizarse el movimiento y asentamiento de personas de todas las condiciones. Y hubo también tendencias a segregar a los sectores populares de las colonias y rumbos diseñados arquitectónica y urbanísticamente para las clases altas y medias.
Bien, en las calles estas glamorosas que mencionaba, pues predominaban más bien los restaurantes, bares y cantinas elegantes donde acudían las élites, como, bueno, estaban el Jockey Club, el Fulquieri, el Gambrinus, la Bella Unión, el Salón Bach, el Congreso Americano. Y bueno, a pesar de las tendencias segregatorias, la mezcla indiscriminada de espacios observada en el paisaje urbano preocupaba a buena parte de la élite letrada, ¿no? Y retomemos, por ejemplo, García Cuba se había preguntado como 10 años atrás que por qué los gobiernos no habían cuidado de establecer un cordón sanitario, ¿no? Y bueno, mostrando obviamente desprecio y el prejuicio hacia estas formas de esparcimiento. A contracorriente de ese anhelo, los capitalinos pensaban que su ciudad era, como mencioné, un conjunto de rumbos y no un espacio con divisiones sociales tajantes, ¿no? Por lo tanto, como apunta Pablo Picato, los intercambios y movimientos que desde la perspectiva de la élite conformaban una invasión de las áreas respetables, para los sectores populares eran simples traslados de un rumbo a otro. En ese sentido, eran movimientos inevitables que respondían a las necesidades inmediatas de la vida social. Con ello se socavó el modelo racional de orden previsto por los urbanistas porfirianos. Así, la distribución espacial de expendios permite pensar en una ciudad mucho menos segregada de lo que puede suponerse, en cierto sentido, y en algunas colonias elegantes, en efecto, existían pulquerías de consumo no solo popular, sino de ciertos sectores medios, ¿no? Hay también mucho escándalo porque los estudiantes entran en estos lugares, ¿no? Profesionistas y empleados de cuello blanco, ¿no? En suma, tal vez puedan matizarse, mas no negarse estas tendencias segregatorias. Más allá de esto, conviene identificar que en la aparente dispersión existe una mayor densidad cerca de mercados y plazas públicas, ¿no? Al sur destacan la Merced y San Juan, al norte Martínez de la Torre, cerca de Buenavista, mientras que en Tepito destacan el Carmen y Bartolomé de las Casas. Estos rumbos invitaban la formación de comunidades reconocibles en el barrio, rasgo que pone en entredicho el efecto modernizador, donde el individuo se pierde en el anonimato. Además de la inestabilidad de las fronteras entre los rumbos, es necesario mencionar que la sociabilidad en las pulquerías distó de plegarse a la división digamos, entre lo público y lo privado, ¿no? De hecho, eran espacios semipúblicos donde los parroquianos hacían poco caso a las diferencias entre interior y exterior, extendiendo sus intercambios a la puerta de entrada e incluso a la calle. Entre otros rasgos considerados como desviaciones de la norma, formaba parte de la cultura libatoria de las clases populares. Para entender el conflicto que resultaba de la distancia entre el anhelo de orden que tenían las élites y las prácticas sociales que estas mismas consideraban disruptivas, sería necesario pasar de la ubicuidad de las pulquerías en la urbe a los significados de beber, ¿no? Que es algo también que me preocupó mucho en la investigación, ver la embriaguez como resultado más bien de un conflicto sociocultural entre élites y sectores populares, ¿no? Y estos aspectos los tomo ahora en el último punto. También, bueno, para dar un poco la idea de estas divisiones, cómo no eran tan tajantes, las representaciones gráficas de las pulquerías, al menos en la prensa satírica y en impresos populares, pues generalmente se centraban en la puerta, tal cual, de la pulquería, ¿no? Donde se agolpaba la gente. Y bueno, paso al punto de imaginarios de un hedonismo plebeyo, ¿no? Donde uno de los rasgos más sugerentes del padrón de 1913, que les digo es el pretexto aquí para traer con ustedes los temas que investigo, son los nombres de las pulquerías. Algunos remiten al rumbo donde se ubicaba, ¿no? Tal es como el caso del Fuerte de Tepito, el Cantón de Villamil, el Salón de Jamaica, ¿no? Otros muestran simpatía por causas, personajes y hechos que, pues, bajo el mandato de Huerta no tenían nada de inocentes ni de ingenuos, ¿no? En este género de establecimientos podría mencionarse pulquerías que tenían el nombre de la Decena Trágica, el Triunfo de Madero, Viva Madero, la no reelección, ¿no? Y así sucesivamente. Otros tantos constituyen frases ambiguas o de difícil clasificación, como la esperanza gris, ¿no? Bueno, también medio hasta filosóficas, ¿no? Lo que es la vida, los recuerdos ahogados, ¿no? Sí o no, siempre luchando, la alegría de la huerta, entre otros. Tal vez por ello sería que Diego Rivera gustaba y calificaba a los nombres de las pulquerías como los poemas sintéticos más acabados del ingenio popular mexicano, ¿verdad? Sin embargo, bueno, mi intención no es identificarlos con una especie de esencia del mexicano, cosa en la que no creo, sino me interesa aprovechar estos nombres como punto de partida para entender el consumo de embriagantes desde abajo, cómo se le va dotando de una estructura de significados desde abajo, ¿no?
De hecho, abundan los nombres que se refieren a los hábitos libatorios, el ocio, el jolgorio y la camaradería. En tal sentido, destacan apelativos como el mareo, el recreo, la bohemia, la carcajada, el jaripeo, la parranda, la vida alegre, ¿no? Incluso algunos sublimaban la experiencia de beber en términos religiosos, como el Edén halagador, el viaje al paraíso, las glorias de la gloria de los amigos y así. Dentro de estos, algunos enfatizaban la identidad de clase también, como referencias a artesanos, ferrocarrileros, estudiantes, o bien críticas a las élites a través de estereotipos como las niñas cursis, y así se llama una pulquería, el terror de los fifíes, otra, ¿no? Y también cabe mencionar que la embriaguez era crucial para esculpir el modelo de masculinidad, ¿no? La manera de concebirse y desplegarse un ritual de género que enfatizaba la fuerza, la resistencia, la violencia, palpable en nombres como los valientes, los gallos, el rey del valor, los duelistas, los toros y así. Y ya para terminar con la sección de nombres, muchas veces estos nombres neutralizaban mediante la sátira el discurso hegemónico. Tal es el caso de nombres como las buenas amistades, los locos, los degenerados, el hospital de crudos y el brindis. Ahora bien, los nombres, pinturas y demás elementos decorativos de los expendios eran parte de un conjunto de expresiones que, en donde encontrarse a beber adquiría significados más bien asequibles a una población medianamente alfabetizada. Lejos de producir equívocos folcloristas y actitudes nostálgicas, consideró necesario restituir las representaciones populares en torno a la embriaguez, razón por la cual complementaré los indicios aportados por los nombres con dos formas de cultura impresa, ¿no? Por un lado, la literatura de cordel, conformada por hojas volantes, cuadernillos, corridos y gacetillas que circularon en la sociedad capitalina de principios del siglo XX, y por el otro, diferentes títulos de la prensa satírica, redactada por artesanos y sectores medio radicalizados, dirigida en lo fundamental a las clases trabajadoras urbanas. Las imágenes de los despachos de bebidas reelaboraron debates vertidos en otros registros y transformaron sus significados, ¿no? Intencionalmente o no, se observa la dicotomía entre el orden y armonía cuando se retratan los interiores y el desparpajo al retratarse el exterior de las pulquerías. A ver, vamos a ver si tenemos otra, ¿no? En el mismo sentido, las imágenes de vistas de calle muestran movimiento y despachatez en los gestos, a diferencia de la rigidez y acartonamiento en la estampa o estereotipia de los personajes tomando alrededor de la barra. En contraste con los discursos de la élite también y del deber ser prescrito en los reglamentos, las representaciones populares imprimen signos positivos a la mezcolanza de clases sociales, la convivencia de hombres y mujeres, ¿no? E incluso la presencia de niños que aparecen comprando pulque pero para llevar. En diferentes grados, los tres elementos mencionados serán polémicos cuando no condenados, mientras que los grabados aceptan y detallan con naturalidad situaciones que resultaban escandalosas para la gran prensa metropolitana y el pensamiento social de la élite intelectual. Distanciadas de este recato se relativizan fronteras culturales referentes a la clase social, la edad y el género, ¿no? En el exterior, pues bueno, obviamente lo que mencionábamos, ¿no? La calle es fundamental, ¿no? Esta es una ilustración. El pueblo ha visto la gloria abierta, ¿no? Hay dos aspectos a destacar. Uno coyuntural porque se publicó, esto es una entrega de La Guacamaya, ¿no? Un periódico que vemos en la cornisa, es del pueblo y por el pueblo, perdón. Lo coyuntural aquí era que se publicó pocos días después de que se revirtiera un decreto mediante el cual se habían cerrado los expendios. Fueron los pulqueros quienes negociaron con el gobierno del ayuntamiento y consiguieron permiso para reabrir sus establecimientos. En cambio, las cantinas, que metonímicamente estaban identificadas con los españoles, no lo consiguieron. De hecho, contra esquina de esa pulquería, bueno, del otro lado de la acera, está tirándose los cabellos el propietario del caricaturizado de la cantina El Infierno, ¿no? Y mientras la gloria, la pulquería, está abierta y aglutina a un montón de personas divirtiéndose ahí. Bien. El otro elemento de esta imagen remite a formas de consumir donde el relajo popular se extiende a la calle, mezclándose indistintamente hombres y mujeres. En cuanto a interiores, puede verse el grabado del expendio de pulque de la hacienda de San Nicolás el Grande. Una vez más, no se está tanto ante un retrato preocupado por lo social, cuanto una representación más bien arquetípica. De su contenido se deduce un consumo interclasista por los atuendos, con mujeres y niños acompañando, de lo cual se deduce la intención de representar que las pulquerías estaban abiertas al ámbito familiar incluso.
A la derecha de la mujer se encuentra un individuo humildemente ataviado, que podría ser un tlachiquero o un aguador con un recipiente a cuestas, y a su lado se observa un individuo con chistera, levite y zapatos flanqueándolo, ¿no? Del resto de los parroquianos solo se ven los sombreros, mientras que al otro lado de la barra se encuentra el encargado acompañado por 2 jicareros. En pocas palabras, idealmente la pulquería era familiar y socialmente plural. Asimismo, cuando libaba la población desplegaba una cultura en torno al alcohol. Los impresos populares muestran cómo en los encuentros se bromeaba, bailaba, cantaba y recitaban versos, nutriendo la idea de que la sociabilidad etílica no solo era divertida, sino armoniosa e incluso cordial. Entre los vestigios de la interacción social mediada por las copas, hay una fuente fundamental dentro de la saga de cuadernillos publicados por la imprenta de Vanegas Arroyo, donde, pues, como ustedes sabrán, trabajaba José Guadalupe Posada. Me refiero a la saga de al menos 6 fascículos que, bajo el título El Brindador Popular, presentaba una serie de piezas de oratoria para brindar en ocasiones especiales. Y son estas, es una portada. Cabe señalar que el brindis era una ceremonia informal que se desplegaba en los encuentros etílicos de todas las esferas sociales. En reuniones políticas y literarias era frecuente el llamado a chocar pues las copas, los vasos o lo que fuese, para refrendar una causa o celebrar un evento. Sin embargo, las colecciones de versos prescritos para esas ocasiones son claramente populares por las características del lenguaje que empleaban y las alusiones a la identidad social. La palabra brindis estaba acoplada en los ámbitos de sociabilidad, surcando la formalidad y la informalidad. Esto es, las asociaciones gremiales y obreras refrendaban su unidad, dando como resultado aspectos cuando no de clases y gremiales en una ciudad en que todavía predominaba el artesanado. De esa manera, los brindis manifestaban la supuesta unidad y fraternidad de los bebedores, y en suma la saga de los brindadores construía y difundía una ética y una cultura del beber. La oratoria imprimía solemnidad en ocasiones como la iniciación, las reuniones de asociaciones de artesanos o círculos de obreros, las inauguraciones de pulquerías o talleres, la elección de padrinos, pero también en ocasiones menos significativas o excepcionales, como simples encuentros amistosos. Estos rituales entrañaban, por lo tanto, pronunciamientos solidarios, estrechando un grupo de individuos en identidades de oficio y de clase. Algo que, bueno, ya igual acá no abarcaré, es una parte importante de la investigación, se ocupaba de, digamos, después de toda esta representación idílica, ¿no?, de armonía, pues lo que permite ver la fuente judicial para extraer perfiles sociales también de una muestra elaborada de 1% de casos por lesiones, ¿no?, porque, bueno, por lesiones, digamos, dividido cronológicamente, pero eran cerca de 40.000 expedientes, eso era intrabajable. Entonces elegí 1% y más o menos distribuido así el número de casos. Y bueno, a partir de ahí también hice un perfil social, no pudiera decir una prosopografía, pero también acercarse a esta cultura de la violencia y de las disputas, ¿no? O sea, vemos de todos modos, bueno, esta gráfica es por oficios y los lugares de la violencia. En realidad, los expendios de bebidas embriagantes en esta muestra fueron 25%, representaban 25% según mi muestra. Digo, no tiene que ser forzosamente lo cierto, pero en realidad abundaba la calle. ¿Y por qué la calle? La calle era como el lugar donde había un código no escrito de empujar cualquier conflicto a la calle. Es decir, el expendio todavía funcionaba en ciertas formas populares, se ha dicho también, del duelo, ¿no? Las riñas tampoco eran, o sea, buscaban cierta equidad y así. Pero bueno, pues básicamente es eso. Igual no lo cubrí todo, pero bueno, muchas gracias. Pues gracias a Diego Pulido. Le vamos a pasar ahora el micrófono al maestro David Adán Vázquez Valenzuela, quien obtuvo el premio Salvador Azuela a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana con su tesis de maestría en Historia Moderna y Contemporánea para el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, con su trabajo titulado Mirando atrás, la comunidad mexicana y mexicoamericana de Los Ángeles ante la Revolución Mexicana, su participación en el floresmagonismo de 1905 a 1911. El maestro David Adán Vázquez es licenciado en Historia por the California State University con reconocimiento summa cum laude
Es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y actualmente cursa el doctorado en Historia en el Colegio de México. Entre sus publicaciones está El arma más peligrosa, la clase media americana, prohibición e inmigrantes alemanes durante la Gran Guerra, publicado en Perspectives, a Journal of Historical Inquiry, y Problema historiográfico, aparecido en el libro Cómo formular un proyecto de tesis, coordinado por Alicia Salmerón Castro y Laura Suárez de la Torre. Le pasamos el micrófono al maestro David Adán y le damos la bienvenida. Bien, muchas gracias. Primero que nada les pido una disculpa por haber llegado tarde. La verdad es que me confundí de espacio y cuando se llegó la hora me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Así es que, bueno, tuve la suerte de darme cuenta a tiempo de que todavía tenía oportunidad de llegar aquí y pues finalmente lo logré, aunque sé que es un poco de mala educación llegar tarde, ¿no? Pero bueno, una disculpa. Bien, me invitaron a hablar sobre mi trabajo de maestría. El trabajo de maestría que obtuvo el reconocimiento aquí en el INERM trata específicamente con la participación de la comunidad mexicana y mexicoamericana residente del área de Los Ángeles en el floresmagonismo de 1905 a 1911. ¿Por qué tomé estas fechas? Bueno, primero que nada porque es en 1905 cuando, un poco temprano, si nos ponemos a pensar, la revolución comienza formalmente, entre comillas, en 1910, cuando surge el primer club floresmagonista en Los Ángeles, algo que me pareció bastante interesante, y 1911 porque es finalmente cuando triunfa la revolución maderista y eso empuja a la ideología floresmagonista un poco hacia el lado, ¿no? Los empuja a jugar un rol secundario. La investigación surgió de una reflexión personal. Yo viví mucho tiempo en Los Ángeles, ¿no? Me fui a trabajar allá cuando tenía 17 años, regresé a los 30, pero mientras estaba allá me preguntaba yo, bueno, yo leí en algún momento que Ricardo Flores Magón había estado en Los Ángeles y yo me preguntaba, ¿cómo es que estuvo este hombre y su séquito aquí en Los Ángeles y quién los apoyaba, ¿no? Y entonces a partir de esa pregunta decidí hacer la investigación un poco más tarde para la maestría. Me di cuenta de que, bueno, cuando yo trataba de investigar un poco por qué razón era que los Flores Magón y algunos de sus seguidores habían estado en Los Ángeles, me di cuenta, repito, de que en la historiografía de la Revolución Mexicana se mencionaba muy poco lo que pasaba del otro lado de la frontera, es decir, sí se mencionaba, pero no se adentraban mucho las investigaciones sobre eso. Entonces, decidí hacer la investigación y me resultó muy agradable hacer la investigación y bueno, les voy a comentar rápidamente sobre qué fue lo que encontré. Los Ángeles, para empezar, era un pueblo muy pequeño, duró mucho tiempo siendo un pueblo muy pequeño o relativamente pequeño. Para 1880 tenía alrededor de 5,000 y tantos habitantes. Si nos ponemos a pensar que cuando Estados Unidos le arrebata a México la mitad norte del país, Los Ángeles tenía un poco menos de 3,000 habitantes, pues nos damos cuenta de que no había crecido tanto en 30 años, ¿no? Pero a partir de 1880, la población, no solo la población principalmente anglosajona, pero también la población mexicana se va a disparar, y esto se debe a la llegada del ferrocarril, ¿no? Y a una serie de cuestiones que están envueltas ahí.
La principal ciudad de California hasta este momento había sido San Francisco. Si lo recuerdan, la fiebre del oro había jalado una gran cantidad de inmigrantes hacia San Francisco, los llamados 49ers, ¿no? Los 49, los del año 49 que se van a San Francisco, y Los Ángeles y el sur de California había sido básicamente un área semirural. De hecho se le conocía como los Cow Counties o algo así, como el condado de las vacas, ¿no? Y digo, llega el ferrocarril y empieza también un boom especulativo de propiedades y de bienes raíces, y esto comienza a jalar muchos inmigrantes del este de Estados Unidos y comienza a jalar también mucha gente para trabajar ahí. Principalmente en las líneas de ferrocarril comienzan a traer mexicanos para laborar en el tendido de las vías, pero también se comienza a traer mexicanos para las labores de agricultura y de construcción, ¿no? Entonces, de 1880, que tiene 5,000 habitantes, 1870 tiene 5,000 habitantes, había dicho 1880, es 1870, 1880 tiene 10,000, 1890 tiene 50,000, 1900 por allí alrededor un poco más de 100,000, y va creciendo exponencialmente. En 1930 tiene alrededor de 1,000,000 de habitantes, ¿no? Crece exponencialmente la población y con ello crece la inmigración mexicana. Ahora, estas compañías de ferrocarril comienzan a importar trabajadores en la zona de El Paso, Texas. Comienzan a ver lo que en Estados Unidos se le llaman, entre los mexicanos le llamamos agencias de empleo, gente que va, subcontrata y trae a cierto número de trabajadores a laborar en una zona y les pagan una cantidad. La agencia de empleo se queda con otro tanto, ¿no? O con un porcentaje ahí pequeño. Bueno, comienzan a venir a México. Era el tiempo también en que México estaba atendiendo los ferrocarriles en el Porfiriato y comienzan a llevar trabajadores. Esto da un gran impulso a la inmigración. Bien, voy a saltarme un poco, pero porque también les quiero platicar del floresmagonismo, cómo llega aquí, ¿no? En la investigación hay un poco más sobre este fenómeno migratorio, pero bueno, lo interesante de este caso es que conforme comienzan a llegar mexicanos, se van asentando en el área norte de lo que era el antiguo pueblo mexicano. Si alguno de ustedes ha ido a Los Ángeles, hay una placita pequeña que queda del tiempo de cuando era México, que se llama la Placita Olvera, ¿no? Y al norte de la Placita Olvera está el barrio chino. En el barrio chino antes era el barrio mexicano, y ahí vivían una gran cantidad de mexicanos. A este barrio va a llegar un inmigrante mexicano de Guadalajara que va a poner una librería y va a comenzar a traer periódicos. Eventualmente va a llegar el periódico Regeneración y va a haber gente que comienza a simpatizar con los Flores Magón, y en 1905, precisamente como les decía al principio, hay gente en Los Ángeles que decide formar un club liberal, un club adherido al PLM, al Partido Liberal Mexicano, que era el que coordinaban los hermanos Flores Magón. Hacen este club, que se llama el Club Liberal Justicia, y comienzan a hacer propaganda y proselitismo en la zona de Los Ángeles, y a partir de ellos es cómo se va a expandir el floresmagonismo. Es un club yo encontré solo los nombres de la mesa directiva, algunas 7 personas, y estas personas comienzan a repartir volantes, ¿no? Reparten volantes en la Placita Olvera, en el barrio mexicano, se comienzan a formar más clubes, y eventualmente uno de esos dirigentes está tan apegado al floresmagonismo, tan comprometido con el floresmagonismo, que en 1906 el PLM llama a la insurrección en México, y uno de los dirigentes del Club Liberal Justicia, que es como se llamaba el club, va a participar en la insurrección, o en el intento de insurrección, porque no se lleva a cabo. Viene a El Paso, se encuentra con los Flores Magón, con principalmente Ricardo Flores Magón, y esto parece una leyenda, pero
si le creemos a las fuentes, que está un poco romantizado, dicen que Ricardo ya estaba a punto de cruzar el puente internacional entre El Paso y Ciudad Juárez para liderar la insurrección en México. Ya se habían dado unos brotes de lucha e iba junto con este compañero llegando al puente internacional, caminando ya, y vieron a alguien que estaba ahí y lo reconocieron que era un espía del gobierno mexicano. Ellos siempre estaban siendo seguidos por agentes secretos, que es otra historia que sigo aquí en el trabajo. Estaban siempre siendo seguidos por agentes secretos, y estos agentes secretos se disfrazaban, se hacían pasar por trabajadores, se hacían pasar por floresmagonistas, iban y les decían: mira, yo me quiero adherir a tu causa. Y en una de esas ellos ya habían identificado a varios de ellos, y cuando iban a cruzar el puente se topan con un personaje que ellos ya habían identificado como espía del gobierno mexicano, y deciden no cruzar. Ricardo no volvió a México. Bueno, si volvió no lo tenemos rastreado. No volvió a México una vez que se fue a Estados Unidos. De hecho, alguna gente dice que eso fue su gran pecado, que por eso Madero triunfó y no la ideología floresmagonista, porque si hubiera venido Ricardo, quizá mucha gente se le hubiera pegado. En esta ocasión parece iba a cruzar el puente ya, y reconocen a este señor, saben que están descubiertos, se van y se esconden a una casa de uno de los compañeros floresmagonistas, pero saben que están identificados los lugares y deciden huir. Y este compañero que acompañaba a Ricardo era uno de los líderes del Club Liberal Justicia. Van, se suben como pueden a un tren, como pueden digo porque en alguna crónica dice que Ricardo era un poco pesado y para subir al tren batallaba, y suben al tren, se van a California. Y esto es en 1906, por ahí en octubre, que la insurrección es descubierta, el plan de insurrección. Y a partir de 1906, que Ricardo llega a California, se va a sentar ya ahí el liderazgo del movimiento, ¿no? Entonces, llega a California, luego está escondido. Hay crónicas de los espías que por ahí me tocó leer en el archivo, donde están espiando a Ricardo y a los floresmagonistas en Los Ángeles, y Ricardo anda de casa en casa, ¿no? Hasta que finalmente en 1907, en agosto, lo aprenden en Los Ángeles. Entre ese ínterim de octubre de 1906 y agosto de 1907, habían dado por San Francisco, habían dado por Sacramento, etcétera, escondiéndose. Bien, cuando lo arrestan, la base que habían formado este club inicial ya es bastante numerosa. De hecho, lo llevan a juicio, a la corte, al tribunal, y las crónicas de los periódicos hablan de 3,000 personas manifestándose afuera del tribunal en favor de Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio I. Villarreal. Lo cual, si nos ponemos a pensar, 3,000 personas es muchísimo para el tiempo en Los Ángeles. ¿Por qué digo esto? Porque se calcula que en Los Ángeles había alrededor de 15,000 mexicanos para ese tiempo. Y si había 3,000 o 2,000 personas manifestándose, incluso si hubieran sido 1,000, es un número bastante considerable. Bien, se mantienen luchando, hacen colectas de dinero, y esto también lo rastreo en la investigación. Hacen colectas de dinero entre los grupos, entre los compañeros, no solamente de Los Ángeles, sino de otras partes, de Texas, de Nuevo México, de otros lados. Tratan de juntar dinero para que salgan de la cárcel Ricardo, Librado Rivera y Antonio I. Villarreal. Se prolonga bastante el confinamiento de ellos en la cárcel, y lo más interesante de todo esto es que se prolonga 3 años. Ellos salen por ahí en agosto de 1910, julio-agosto de 1910, unos meses antes de que empiece la revolución. Pero durante todo este tiempo no se va a perder el floresmagonismo en Los Ángeles. La gente continúa tratando de juntar dinero, tratando de sacar a Ricardo, tratando de ayudar a aquellos que están pidiendo la liberación de los líderes floresmagonistas, y una vez que salen ellos de la cárcel dicen: ahora sí vamos a hacer la insurrección. Bien,
ellos quieren una insurrección totalmente separada de la de Madero. Consideran que la insurrección de Madero es bastante tibia, bastante moderada, y cuando Madero llama a la insurrección, ellos dicen, sí vamos a hacer la insurrección, pero no vamos a estar bajo el mando de Madero, no vamos a quitar a Díaz para poner a otro, no vamos a quitar a ellos le llamaban así, a un dictador para poner a otro dictador. Bien, cuando se hacen las insurrecciones, como les digo, ellos deciden participar, forman grupos de revolucionarios, y estos grupos van a tomar el norte de Baja California. Muchos cruzan la frontera, vienen a participar en el norte de Baja California, en la insurrección, y otros en Sonora. Lo interesante de esto es que los mexicanos que viven en Estados Unidos, y esto es lo que yo planteo ahí como argumento central en la tesis, es que no solamente se identificaban con el país, sino que también querían llevar a cabo acciones concretas en el territorio nacional para cambiar el país. Y algo también que me topé, que también fue un poco, bueno, que me llamó la atención bastante, fue que no solo se involucran para ayudar a los flores-magonistas, que eran mi objeto de estudio. Encontré algunas manifestaciones de algunos personajes que mandan cartas a Porfirio Díaz y le dicen, nosotros queremos ir a pelear por usted porque creemos que usted es el presidente legítimo, ¿no?, de México, y no queremos dejar que llegue nadie más. Incluso hay gente que luego me encontré algunos testimonios de gente que había venido a pelear a favor de Díaz desde allá. Y bueno, básicamente eso es lo que expuse en la investigación, y como les dije por ahí en algún momento, creo que es un territorio que no está tan explorado, desgraciadamente, aunque constantemente decimos los revolucionarios se fueron a Estados Unidos, pero no sabemos qué, o no nos ponemos a veces a investigar qué es lo que pasó allá. Por eso me pareció importante llevar a cabo este trabajo, y bueno, esto fue el fruto. Muchas gracias.